Sísmico. 4:18. Antes de nuestro entrevistado, me sorprende esta información. Gustavo Montalvo disertará sobre el plan de seguridad en almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. El plan de seguridad de la República Dominicana. Y yo digo, ¿cuál plan? Porque no lo conocemos. Desde la perspectiva de la seguridad física y la ciberseguridad, enfocada en los aspectos de seguridad ciudadana y la resiliencia de la infraestructura crítica. Sería bueno conocer ese plan después que de la Cámara Americana, que lo den a conocer al país y sobre todo que se ejecute, ¿verdad? Para prevenir muertes, asaltos, atracos y que la gente se sienta un poquito más segura, porque no, el gobierno tiene años amenazando con un plan de seguridad y no aparece el dichoso plan de seguridad. Que no, que no. Pues tú sabes cuántos planes se han implementado en este país, cuántos millones se han malgastado en esa vaina. No hablemos de eso. Hablemos de seguridad, pero de infraestructura, de edificios, ¿verdad? A propósito de aisladores sísmicos que se han comenzado a utilizar en un hospital de San Francisco de Macorís. Y con nosotros está el ingeniero Leonardo Reyes Madera, que es el presidente de Sodo Sísmica. Así para es. hablarnos de este importante proyecto. Ingeniero, buenas tardes y bienvenido a Sol de la Tarde. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Pedro. Salud, ingeniero. Y buenas tardes, mi querido amigo. Y colega, entre ingenieros te vea. Y colega. Pero estamos No, colegas no. Mi profesor. No, profesor Ángel. Es como que yo vaya donde Adriano Miguel y el colega. Bueno, pero Héctor le dijo colega Mariano Hernández. Pero Héctor es un gozado, Héctor es un gozado. Sí, pero porque él se pone la túnica de... Bueno, fíjate, hablemos de este concepto, de este tipo de ejecución de seguridad. Lo único que le voy a pedir, ustedes los dos son ingenieros, Pedro y yo no, y el público hay muy pocos ingenieros, o es minoría, constituye minoría los ingenieros. No se preocupe. Ese es un lenguaje más que la gente lo entiende. Esto de aisladores sísmicos, ¿qué implica esto? ¿Cómo se coloca? Si la fuerza va al edificio, si no, si es seguro, si es caro. A ver. Todo ese tipo de cosas. Yo quería comenzar, si me lo permiten, dedicándole unos minutos a la labor de sodosísmica de más de 40 años en el país, llevando conciencia sobre la problemática sísmica de la isla, y sobre todo llevando conciencia a niveles de charlas, conferencias en todos los pueblos de este país por más de 40 años. Sodosísmica se fundó en el 77. Wow. Y esto es la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica. Donde están agrupados ingenieros, instituciones que trabajan con todos, fue creada por personas interesadas en el tema sísmico y por especialistas en la ingeniería sismoresistente. Hay geólogos, sismólogos, ingenieros sísmicos. O sea, fue una sociedad que se fundó y se creó ante la iniciativa e inquietud del ingeniero, mi tutor, Rafael Coromina Pepín, que se nos fue lamentablemente hace poco. Autoridad. Él y Reginal fueron los ideólogos de Sodosísmica. El ingeniero Reginal, una autoridad. Entonces, nos queda, gracias a Dios, Reginal, y esperemos tenerlo por mucho tiempo. Y así, pues, se va desarrollando, se crea la sociedad. Y todas estas cosas que hoy vemos, hoy se ven simples, se ven muy... como, mira qué bonito, un edificio como que siempre ha estado ahí. Que lo voy a montar arriba de aisladores, de unas gomas, de unas ruedas, que cuando ven el terremoto lo que se va es a mover el suelo y el edificio no se va a enterar de que se está moviendo la tierra. Mire qué explicación interesante, simple. Eso es lo que es un aislador. Atención, país. Entonces, ¿qué pasa? Esa tarea comienza a dar frutos. Comienza a dar frutos cuando tú acabas de hablar de una conferencia donde ya se piensa en la resiliencia de las edificaciones.
porque te voy a decir algo, o sea, si nosotros no somos capaces de ponerle la mano a las edificaciones como son los hospitales y las escuelas y hacerlas de manera adecuada, si nosotros no somos capaces de mirar nuestros edificios de uso público que hemos hecho bajo diferente, con y sin reglamento sísmico, porque recuérdense que fue en el 79 cuando Sodosísmica escribió el primer reglamento sísmico, y recordémonos que nos tardamos 30. Y se implementa después en el 80, 81. Y sin embargo, en esa década de los 80, cuando Sodosísmica se dedica a visitar todas las instituciones, o sea, las residencias del Colegio de Ingenieros, o sea, las diferentes delegaciones regionales del Colegio de Ingenieros, para darle clases, para explicarle a los ingenieros cómo se usaba el código, hacerle ejemplos de aplicación. Que no sabía nadie de esa vaina, ¿eh? Todo ese tipo de cosas. Los primeros profesionales que comenzaron a impartir esa materia en las universidades los recibimos nosotros, por suerte, ya a principios de los años 80, 84. Eso. Grullón, Vaina, el otro, Sí. que vinieron con especialidades, uno más asustado que el diablo cuando esos tigres estaban dando esa materia. Entonces, nos tardamos 31 años en ser capaces de poder revisar y poder actualizar el reglamento sísmico. Creamos a raíz del terremoto de Haití un reglamento mucho más seguro, en el sentido de que lo que nosotros vamos a recibir, si aplicamos adecuadamente ese reglamento, son edificaciones mucho más seguras. Cuando digo eso me refiero al hecho de que cuando tú pasas 31 años en una materia como son los terremotos, donde cada vez que hay un terremoto se cambian las reglas de juego y hay que ir corriendo a ver qué nosotros creíamos que sabíamos y de repente no sabíamos nada, porque ya, mira, yo pensaba que estaba resuelto esto y sucede que ahora me falló por este lado. Entonces, cuando tú le aplicas y le metes a un código la información de deficiencias que teníamos por 30 años ejecutando, entonces el código sale ahora un poquito más pesado y la gente tiene esa reacción de que, oye, ¿y por qué ahora las cosas son diferentes? Pero también hay que ser consciente y pensar y expresar. La resistencia no está al costo. Bueno, lo que pasa es que si tú quieres hacer lo mismo que tú hacías con el código anterior, te va a salir más caro. Porque si tú tienes un edificio solo con 2 columnas, 2 líneas de columna, el reglamento de 79 te lo permitía. Cuando usted dice 2 líneas de columna, vamos a explicarle a la gente. Por ejemplo, las escuelas públicas, yo estoy hasta asustado ahora porque las que yo hice son de 2 líneas de columna y un vuelo. Dos líneas de soporte, sí. Y un vuelo. Entonces, que era en las 2 líneas de columna estaban las aulas y en el vuelo estaba el pasillo. Entonces, recientemente en la administración Danilo Medina se cambia el código y se implementa una instrucción de que las escuelas tienen que hacerse con 3 líneas de columna. O sea, correcto, las 2 columnas que normalmente tenían, más una en la parte de fuera, y ya no existe el vuelo, sino que el pasillo tiene una tercera columna, que ustedes la pueden ver ya, una tercera línea de columna que le da mucho mayor resistencia a esa infraestructura. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque el código no es que te prohíbe que tú uses 2 líneas de resistencia. El código te penaliza y te dice, mira, tú tienes que aplicarle ahora 4 veces más la fuerza sísmica que la que tú le aplicarías si tú tuvieras 3 líneas de columna. O sea, si tú quieres tener una vaina bonita, por ejemplo, que se vea el vuelo, que tiene un costo. Entonces eso es lo que yo he observado en el ejercicio y aplicación del reglamento. Que queremos hacer los mismos edificios que hacíamos antes, con las deficiencias que teníamos antes, pero entonces hay que penalizarlo. Y si tú lo penalizas, el problema no es del código. El problema es de que tú te resistes a hacer las cosas como deben ser. Porque si tú tienes 2 pies y te falla uno, tú te caes. Claro. Pero si tú tienes tres tipos de apoyo en un edificio y te falla uno, por lo menos el edificio va a quedar, va a echar el pleito y se va a quedar de pie, ¿no? Eso es función, esa nueva normativa es en función de la experiencia del año 2010 en Haití, que fue un sismo de 7.2 en la escala Richter. Entonces, se cayó casi todo Haití. Nosotros, ante esa experiencia, hemos extrapolado la experiencia aquí
¿Qué puede esperarse en la República Dominicana, profesor, de eventos sísmicos en función de las fallas que afectan a nuestra región? ¿Qué podemos estar esperando? ¿Lo mismo que vivió Haití o algo diferente? Nosotros esperamos definitivamente algo muy parecido a lo de Haití. Porque es que nosotros tenemos... ¿Qué esperamos? Sí, esperamos, porque es que el terremoto va a llegar. Nosotros estamos pero ingeniero, no diga eso así. Estamos en un tercer piso. Nosotros estamos... Mi deseo ahora es bajar, no hacer como hizo el sujeto que se llama. El predicado, el otro. No hacer como hizo el individuo, el secreto. Pero, ¿verdad? Cristian, nosotros estamos haciendo todo. Una ventana que no abre. Cada vez que yo utilizo la frase aún tenemos tiempo, es porque estamos en fila de que nos llegue el nuestro. Entonces, aún tenemos tiempo, ¿por qué? Aún tenemos tiempo de ponerle la mano a los hospitales, sí, para que no se nos caigan y sean realmente entidades que puedan dar el servicio a la comunidad a la hora que se necesite. Aún tenemos tiempo de reforzar las escuelas, que tenemos más de 6.000 escuelas que no son de esta generación, que son sumamente vulnerables, porque en esa época no se hablaba de terremotos. Escuelas de 1 y 2 pisos, que cada vez que hay un sismito pequeñito, tú vienes a ver, por ejemplo, el caso de Salinas, hace 1 año y medio, un temblor de 4.1 te desbarató el salón multiuso de esa escuela. Wow. Increíble. Entonces, si se mete un 6.5 ahí en esa falla de el edificio completo. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué va a pasar con esas escuelas? Y hay 6.000 escuelas en esa condición. En esa condición. Y eso lo sabe todo el mundo, y lo sabe educación, y lo sabe todo el mundo lo sabe. Eso no es ningún problema. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Y qué se puede hacer ahí? Muy fácil. Hacer lo que hacen los países que les interesa la vida y respetan a la vida. Lo que se hizo en el Hospital Cabral Ibáez. Por ejemplo, Bogotá, tú tienes el caso de Bogotá. Bogotá ya en el 2010 había reforzado todas sus escuelas y todas sus iglesias. ¿Cómo se refuerza? Sí, después de una experiencia también. ¿Cómo se refuerza 6.000 escuelas? Es tan en este caso particular. Es tan sencillo que esas escuelas, basta con hasta tú taparle un par de huecos de ventana, donde tú le des rigidez, le des la capacidad de que cuando venga el terremoto, esas columnas cortas que están ahí, todas esas columnitas pequeñitas que se forman en la ventana, que por ahí que se caen las escuelas, por ahí que se rompen las escuelas. ¿Eso supone hacer un levantamiento de esas 6.000 escuelas? ¿O se supone que esos levantamientos se han hecho? Eso ONESBI lo hizo cuando el ingeniero Corominas fue director de ONESBI, se hicieron y luego se han seguido haciendo. Póngale número a eso. Se han seguido haciendo. Una vida vale más que todo el dinero, pero póngale número. Entonces la inversión no es una cosa del otro mundo. Por escuela. La inversión es pequeña. Por escuela, $1 millón de pesos. No más. Debe ser más, pero... Pero estamos hablando de cuántos niños van a esa escuela. Lo vale todo lo que... Pero en el caso, por ejemplo, de esta experiencia que usted está implementando en San Francisco de Macorís. San Vicente de Paúl, San Francisco. Yo quisiera preguntarle si la experiencia, profesor Reyes Madera, viene dada de la mano de que este es el año de la innovación. Usted ha visto la invocación que hace el Poder Ejecutivo al nombramiento de este año de la innovación, y realmente esta experiencia de San Francisco de Macorís es una innovación. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué experiencia tenemos? Ustedes están construyendo un hospital exactamente sobre una falla. Mira, ese proyecto de San Vicente de Paúl consta de 5 edificaciones, son 5 edificios. Se logró con el director, ingeniero Francisco Pagán de OISOE, que por lo menos el edificio más trascendente, donde se va el Estado a hacer las mayores inversiones en equipos de cirugía, en equipos de alta especialidad, tomógrafo, o sea, todo lo que cuesta mucho más dinero que el hospital con todos los aisladores que tú le pongas. Y yo debo reconocer que por lo menos en ese caso hubo esa sensibilidad y la disposición de hacerlo. Tú me conoces a mí, tú sabes que yo no pertenezco a ningún partido, nunca he pertenecido a nada de eso. El único partido mío es el amor a mi trabajo y el respeto a la vida. Profesional a carta. Y todo lo que hago y lo que digo, le guste o no le guste a cualquier gobierno de turno,
siempre lo hago para garantizar la vida de los habitantes y de la gente que usa las edificaciones. Tú tienes ahí el Juan Pablo Duarte con más de 15 oficinas gubernamentales, y es un edificio que tiene 2 líneas de columna, y es un edificio que se sabe que no cumple con el reglamento bajo ningún concepto, es un edificio que tiene paredes de hormigón que no vienen de la tierra. Ahí tienes el Banco Central en caso similar, el mismo Palacio Nacional, hay que hacerle un estudio serio a ese edificio que tiene su parqueo abajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Tú crees que el servicio que brinda el 911 se va a poder ejecutar si a ti se te caen 1 o 2 puentes de esos peatonales en la 27 o en la Kennedy, o se te cae un elevado de esos de la Kennedy o de la 27, o se te cae uno de los pasos a desnivel? No hay tránsito. Nosotros no hemos pensado en eso, y yo vivo diciendo eso constantemente y llamando a la atención. ¿Por qué no le ponemos un murito, por ejemplo, a los pasos a desnivel en el medio para evitar que se salga del extremo? ¿Y usted ha hablado con el ministro de Obras Públicas sobre eso? Sí, yo he conversado eso con él. ¿Y él lo entiende? ¿Que lo entiende? Yo he conversado personalmente. ¿Está en el presupuesto el año que viene? No sé, pero por lo menos yo sí tuve la oportunidad de manifestarle personalmente mi inquietud y decirle, mira, esto es una realidad, esto no es un asunto que yo estoy encaprichado, entafuñendo en radio, en televisión. A mí lo que yo menos quiero es ver un terremoto aquí. ¿Por qué? Porque es que hemos tenido desde el año 79, desde el año 2010, hemos estado haciendo esfuerzos tremendos para que tomemos conciencia de la importancia que es ciertas edificaciones, ciertas estructuras, ciertos pasos a desnivel, elevados, todo este tipo de edificaciones que son las que van a impedir que el servicio tan eficiente del 911, ¿tú piensas que va a llegar en 5 minutos el día del terremoto a tu casa? Porque nosotros estamos pensando en el aire. Nosotros hablamos de resiliencia, pero nosotros no sabemos. Yo vi un caso. No sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Yo vi un caso, creo que en Colombia recientemente, bueno, lo vimos. Yo creo que usted estaba ese día en el Centro de la Cultura de Santiago, en el León Jiménez, en el Centro de León Jiménez, el Centro Cultural León Jiménez. Resultó que vino el evento sísmico, se cayó el hospital, se cayó el ayuntamiento, se cayó la gobernación, se cayeron. Las autoridades se encontraron en el parque. ¿Qué hacemos? ¿Dónde iban a ir los refugiados? No sabían qué hacer. Escuelas y hospitales. O sea, no tienen un plan, no saben cómo reaccionar a la situación. Es una situación muy complicada. Muy complicado. Que para la que no nos hemos preparado, y la providencia divina nos ha salvado. Oye, pero por todas las vías nos dicen a nosotros, por ejemplo, el problema de los hospitales. Aquí hay un programa OPS, OMS, Salud Pública, de evaluación del índice de seguridad hospitalaria, y nosotros hemos evaluado más de 90 hospitales, y de los cuales el 70% dice que no van a estar disponibles a la hora de un terremoto. ¿De qué nivel? ¿Terremoto de qué nivel? No, o sea, lo que pasa es que hay un terremoto para cada edificio. O sea, es como decir, ¿qué magnitud? Yo a lo que me refiero es sobre 5 quedan pocos. Ese estudio implica la parte estructural, la parte de los elementos no estructurales, y también implica los servicios, la parte que es la funcional. Entonces puede que la estructura esté bien, pero si tu hospital se dañaron todas las conducciones de aire, de gases, o se te fue electricidad, la caldera, o de repente tú no tienes una cisterna que te aguante 15 días. O se cayó el sistema eléctrico y no pudo. El sistema eléctrico de la planta no hay un backup, no hay una. O sea, eso no es solamente estructura, eso ya es una visión general. Y ahí sale que el hospital de la Fuerza Armada, por ejemplo, es un hospital que tiene todas las características de los 8 hospitales que se cayeron en Ciudad México en el 85. ¿Y cuánto tiempo? De pasan de 50 años. ¿Y cuánto tiempo tenemos diciéndolo? Muchísimo tiempo. Y eso es un compromiso. Ingeniero, vamos a San Francisco de Macorís. ¿Se inscribe en la innovación esto, profesor? Bueno, sí, los aisladores, sí. Claro. Es la primera vez en el país que se instala un aislador sísmico. O sea que se crea y se implementa un sistema que te va a garantizar a ti que el edificio aislado no va a tener ningún tipo de problema
a la hora del terremoto, y es un edificio que va a poder seguir manteniéndose en uso después del terremoto. Las mismas medidas se tomaron en los otros 4 bloques de edificios, donde se consideró campo cercano, y se tomaron las mismas fuerzas de diseño para esas edificaciones que se tomaron para el edificio aislado. Entonces, definitivamente, eso es un paso importante del cual yo, como presidente de Sodosísmica, me siento muy contento, porque sencillamente ya alguien escuchó el clamor y se decidió a hacerlo. O sea que el ingeniero Paneles es un visionario. Entonces, de hoy en adelante, tuvo la visión de hacerlo, que se lo informe al presidente, que por lo menos en esto se va a hacer innovador, porque creo que el año se va a perder y no se va a innovar nada. De hoy en adelante, yo entiendo que ya cuando se hable de un hospital o cuando se hable de una escuela, no le queda de otra al país que abocarse a aislarlos, a utilizar los mismos sistemas de aislamiento que se utilizó o similares, porque en el caso de ese hospital fue un diseño especial para él, porque está montado prácticamente arriba de la falla. Entonces, a ti lo que te preguntan siempre es, ay, ¿qué magnitud aguanta? El problema no es la magnitud, porque ahí se aplicó, ¿cuál es el terremoto máximo que se puede producir en esa falla? 7.5 o más. Entonces tú buscas un terremoto, pero con ese terremoto que tú aplicas en la realidad a esa falla, tú mides qué niveles de aceleraciones, qué niveles de desplazamiento tú vas a esperar en ese sitio. Y con esos valores fue que se diseñó eso. No es lo mismo que tú me digas a mí, mira, vamos a diseñar un hospital que está a 50 kilómetros de la falla, donde van a llegar fuerzas normales. La onda va a ser mucho menor. Fuerzas normales. Entonces, sencillamente, pues, yo me asesoré. En ese caso, fue mi primera experiencia, es mi primera experiencia en el diseño de un edificio aislado, porque si no se había hecho nunca aquí, bueno, pues me tocó a mí el primero, entonces tenía que asesorarme, y para eso yo estoy siendo soportado en la parte de aislación con el doctor Restrepo y la doctora Michelle Chen de la Universidad de California en San Diego, donde se ensayan también los aisladores para tener la garantía de que van a funcionar a la hora del terremoto como nosotros esperamos que funcione. Bueno, gracias, ingeniero. Interesantísimo. Leonardo Reyes Madera. Infórmenle a Danilo que se hizo algo en innovación, porque el año se va a perder igual que el de la exportación. No se hizo nada. Y no esperemos un enorme terremoto con centenares o miles de muertos para entonces comenzar a hacer lo que el ingeniero Reyes Madera ha estado advirtiendo desde hace años, que así somos. Gracias. Gracias. Presidente de Sodosísmica ha estado con nosotros. Amaury, cambio fuera.